Muy bien. Cuando uno va a la Biblia y comienza a indagar sobre la vida de Jesús, la verdad que es una historia muy interesante. Es tan interesante que para el mundo, para todo el mundo, especialmente para el mundo occidental, eh, marca un eje temático y de vivencias únicas. Para la historia positivista marca un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿sí? Y para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, también ha marcado un antes y un después, ¿sí? Eh, Estudiando el Evangelio de Lucas, tiene muchas historias interesantes, pero esta noche nos vamos a centrar en una, está en Lucas capítulo 22, ¿sí? En Lucas capítulo 22, versículo, vamos a leer del 7 al 20. Aquí se traza un acontecimiento muy interesante, ilustrado, eh, ilustrado por muchos artistas, ¿sí? Especialmente por artistas renacentistas van a pintar la última cena. Por ejemplo, tenemos un pintor muy conocido como Da Vinci. En la Edad Media va a haber pinturas muy interesantes que van a ilustrar cómo será de interesante que es esto, que hay más de 4.700 cuadros pintados que todavía perduran en la actualidad sobre este acontecimiento, ¿no? Sobre la última cena. Y es un acontecimiento muy importante porque Jesús en sus 3 años de ministerio que va a tener aquí en la tierra, y ya antes de morir, va a compartir este momento íntimo con sus discípulos, con aquellas personas que lo habían seguido y que habían sido testigos de muchos milagros, de muchos acontecimientos divinos, ¿sí? Bien, dice así el capítulo 22, el versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos las Pascuas para que la comamos. La Pascua para el pueblo judío era un acontecimiento muy importante porque era un acto consciente de recordación de la libertad que habían tenido al estar casi 400 años en Egipto y su liberación. Era un acto muy importante. Era tan importante que todo el pueblo judío iba a Jerusalén una vez al año y lo celebraba. Y era obligatorio ir por lo menos una vez, ¿sí? Y este tiempo, esta Pascua, no era una excepción. Ni para todo el pueblo judío, ni para Jesucristo, por supuesto, ¿sí? Y esta Pascua no tan solamente significaba este acto de liberación, sino también recordaba la víctima de este sacrificio, que era un cordero, que había sido matado, que con su sangre se habían pintado los linteles de la puerta allá en Egipto de cada hogar, y cuando pasaba el ángel, veía la pintura con la sangre en los linteles de la puerta, hacía de que los primogénitos no hayan muerto, ¿sí? Y esta es una de las representaciones de la redención, ¿sí? De la redención por la sangre al pueblo de Israel. Entonces estos siempre eran muy recordados y eran muy marcados. Los padres de familia tenían la obligación, esto una conmemoración tan importante, que tenían la obligación de hacerla los padres de familia y recordarlo a sus hijos por qué lo hacían. Y en esta ocasión dice que dice Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos las Pascuas para que la comamos. Id. Una orden. Vayan y preparen la Pascua, ¿sí? Vayan. Y siguen los versículos, el 9 dice: y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Vemos en Pedro y en Juan una actitud de obediencia. ¿Dónde quieres que la preparemos? Ellos sabían que era muy importante.
Estaban con el gran maestro. ¿Sabían que era muy importante? Y una de las características es que este relato se lo va a relatar en los 4 evangelios. Sí, con algunas diferencias, pero en los 4 evangelios. Y sigue diciendo la escritura y dice, el versículo 10, Él les dijo, Jesús, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Y nosotros cantamos, recién Walter decía algo muy interesante. La verdad, qué dichosos que somos y qué considerado que es nuestro Dios para dejarnos que nosotros estemos aquí y escuchemos su palabra y le cantemos a Él, que podemos entrar en oración. No sé cómo ha sido su domingo para venir para acá. Sé cómo nos hemos preparado, bañado, preparo la ropa, a ver qué me voy a poner, qué no me voy a poner, cómo me voy a pintar. Durante la siesta voy a dormir en la siesta, voy a ir a comer a los parientes. No sé cómo se ha preparado usted, cómo te has preparado vos para la cena. Para este momento que vamos a vivir ahora, que es un momento de intimidad muy importante. Pero lo cierto es de que este momento ya estaba predeterminado, ya estaba organizado, ya estaba armado por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y muy obedientes. Dice, ¿cómo voy a hacer? Le dicen los discípulos, ¿cómo hacemos? Y le dice, bueno, van a encontrar a un padre de familia, lo van a seguir. Cuando llegue a su casa y cuando entre, van a preguntarle dónde preparamos, dónde vamos a celebrar la Pascua con el maestro. Entonces van a entrar y él los va a mostrar un aposento alto, entrad y preparad. Y nosotros muchas veces pensamos que nosotros nos preparamos para estar con Dios y nosotros armamos este momento y nos esmeramos en venir, limpiar la iglesia, prepararnos nosotros. Pero ¿saben qué? Dios ya ha pensado en nosotros. Dios nos estaba esperando para este momento hermoso, para este momento de intimidad que vamos a tener. Y después sigue diciendo, entonces, el 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La cena para el pueblo judío era un momento muy especial. Era un momento casi llegando a la noche, casi en la noche, en donde el padre de familia con su esposa y sus hijos llegaban a la casa y compartían este momento porque era un momento de comunión. Era el momento en donde durante todo el día no habían estado juntos y a la noche era el momento de comunión. Era un momento especial la cena. Era un momento muy especial. Era un momento en donde se compartían, donde se interactuaba, en donde se estaba en comunión. Y el caso de Jesús con sus discípulos no era la excepción. Jesús con ellos había estado durante todo el día haciendo muchas cosas. Pero ha pensado en preparar este momento de intimidad para poder estar con ellos. Eso era lo más importante y lo dice. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Y la verdad no sé cómo hemos venido esta noche. No sé cómo hemos venido. Pero Jesucristo nos vuelve a decir cuánto he deseado venir y compartir este momento con ustedes en comunión. Cuánto he deseado compartir con ustedes en comunión. Y sigue diciendo, el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y aquí viene lo hermoso, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer dentro de unos minutos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió
y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos. Tendemos a olvidarnos siempre de todas las cosas, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Como Dios conoce nuestra condición, como conoce cómo somos, entonces necesita de un símbolo, necesita de una representación para que nuestra memoria vuelva y nos acordemos de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, y la cena del Señor queda instaurada. La instaura nuestro Señor Jesucristo, no la instaura el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni ninguno de sus discípulos. El mismo Señor Jesucristo la instaura. Y es una de las reuniones más importantes, es la única reunión instaurada por nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo, dice el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es del nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Y solo por la sangre existía la redención de pecado. Solo por la sangre. Y estos son conceptos a veces abstractos. Son conceptos que muchas veces nosotros no lo dimensionamos. Esto de redención, de sangre. Esto de un Dios que no lo vemos. De un Dios que no lo encontramos ni en la oración, ni cuando nos sentamos a hacer nuestros devocionales. Muchas veces en nosotros suele ser un acto puramente racional. Suele ser puramente un acto eventual, sin tomar conciencia. Pero miren lo importante que es la cena del Señor, ¿no? Después que Jesús es apresado, es enjuiciado, muere, y después de que resucita, Jesús se comienza a presentar empieza a aparecer a sus discípulos. Y en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, dos de estos iban caminando, me imagino, acongojados. Y no era para menos. ¿Saben por qué? Porque no solamente se habían relacionado personalmente con Jesús y habían tenido una experiencia de vida materialmente, sino también emocionalmente, y su vida había cambiado. Dice que iban caminando e iban hablando de las cosas que había sucedido. Entonces, dice que un hombre se les aparece y les pregunta qué es lo que iban hablando. Y le dicen, pero que sos el único forastero que aquí no se ha enterado de las cosas que han pasado. Y le cuentan. Y estas ahora tres van llegando a la aldea, y cuando estaban por entrar, esta persona que se les había incorporado se estaba por ahí y le dice, no, vení, vamos a entrar. Y ya es la hora de la cena, y ya es muy tarde, vení, vamos a compartir este tiempo y mañana te vas. Entonces cuando entran en la cena, a la hora de la cena, a la hora de ese momento de comunión tan importante, en el versículo 30 dice que, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Este era Jesús, resucitado, por supuesto. Pero su condición y en la manera en la que estaban, su forma emocional, las circunstancias adversas que estaban pasando, la tristeza, la congoja, no les hacía ver. Pero es en la cena donde ellos pueden abrir sus ojos, y después sigue diciendo en el versículo 33 y 34, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Y claro, pero es en la cena donde podemos descubrir esto, ¿sí? Es en la cena, es en ese momento tan importante. Y ahora vamos a repensar, vamos a tomar conciencia, ¿sí?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entregado, torturado por nosotros. La sangre
que nos limpia de todo pecado y hoy podemos estar hablando con nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos ahora a compartir estos símbolos. Vamos a compartir este momento, este símbolo, estos momentos de intimidad con nuestro Dios. Padre eterno y misericordioso, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu Hijo, el Señor Jesucristo, ha sido obediente, se ha mantenido firme y ha muerto por cada uno de nosotros. Ha muerto por toda la humanidad. Y en este momento vamos a recordar, vamos a hacer memoria, Señor, de Él. Vamos a pasar en nuestras manos el pan, que simboliza, Señor, la sangre, el cuerpo, Señor, el cuerpo torturado. Padre, y lo vamos a hacer con toda conciencia. Gracias por ese acto maravilloso. Señor, no lo merecemos. No merecemos de tu perdón, no merecemos de tu salvación, pero estamos aquí. Padre, te amamos, te dejamos en tus manos este momento, te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.